Hola, buenas bendiciones, ¿cómo están? Que la paz del Señor me lo guarde hoy, mañana y siempre. Hoy vamos a leer, hoy vamos a compartir la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que la palabra dice que si nosotros pedimos algo en oración a Dios, Dios nos lo dará. Pero, ¿qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Qué pasa con nuestra confianza? ¿Qué pasa con nuestra oración? Cuando le pedimos algo a Dios y Dios dice que no. Pues vamos a leer y vamos a ver por la Biblia que Dios, algunos de sus seguidores, algunos de los hombres que Dios usó durante el trayecto, Dios tuvo que decirle que no. Y fue para su beneficio. Porque dice que el no de Dios no favorece tanto como el sí de Dios. Y yo escribí algo aquí, quiero, como dice, comunicarlo con ustedes. Quiero expresarlo. ¿Quién de nosotros nos gusta un no como respuesta? A nadie. Porque siempre que pedimos algo es porque creemos que lo necesitamos. Aun si eso que pedimos sabemos que al plazo nos va a hacer daño. Pero no funciona así con Dios. El no de Dios nos favorece tanto como el sí. Por la Biblia vamos a ver cómo esto es cierto. Dice, y ya como le acabo de leer el pasaje de Juan, que dice, la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero lo que más nos gusta es cuando Él está de acuerdo con nuestras peticiones y dice sí. Sin embargo, a veces que la respuesta de Dios es no o todavía no. Como un buen padre, Dios no nos concederá lo que no nos conviene a largo plazo, aunque se lo supliquemos. La respuesta sí de Dios construye nuestra fe y confianza en la oración. Pero, ¿cómo debemos responder cuando Él dice no? Aquí viene. El aceptar de no de Dios puede ser una situación complicada. Hay versículos que parecen indicar que todo lo que pedimos con fe lo recibiremos. Por ejemplo, Marcos capítulo 11:24, Mateo 21:22. Si aislamos esos versículos y construimos una teología en torno a ellos, puede resultar demoledor para la fe, que las cosas no sucedan como habíamos previsto. Es más, prudente dar un paso atrás y considerar todo el consejo de Dios. En Hechos 20:27, cada vez que construimos toda una doctrina en torno a uno o dos versículos, nos enfrentamos a un problema. Varias veces en las escrituras Dios no hizo lo que alguien pidió. Él es Dios y puede ver cosas que nosotros no podemos ver. El rey David suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño y la de Besabet. David ayunó y oró durante días, pero el séptimo día el niño murió. O sea, David le pidió en oración y ayuno a Dios que le diera la vida a su hijo recién nacido. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Que no. Y el niño murió. Esa historia la podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 16 y 18. Dios dijo no. David respondió de una manera que es un modelo para todos nosotros. Aceptó que lo que Dios había hecho era correcto y bueno. Tú ves, David ha sido un ejemplo para nosotros. Dios le dijo que no, y ¿qué hizo David? No se enojó con Dios, no le dio la espalda a Dios, sino que aceptó
y dijo que lo que había hecho Dios era correcto y bueno. Y entró a la casa del Señor y lo adoró. Había esperado un resultado diferente, pero Dios es Dios y tiene derecho a tomar decisiones de vida o muerte. Mientras sufría David, no se mostró amargura con el Señor, ni se apartó de él. La respuesta de David al no de Dios fue una adoración, una entrega más profunda, incluso en su dolor. ¿Te das cuenta? Que a veces le pedimos a Dios, Señor, por favor, mira, no te lleve esta persona de mi vida. Mira, Señor, por favor, te pido que me dé esto. Señor, te pido que me dé este negocio. Pero Dios, que nos conoce más a nosotros que a nosotros mismos, ya vio el plano de nuestro futuro a largo tiempo. Y Él sabe que si nos da eso que nosotros tanto lo estamos pidiendo, será para nuestra destrucción. Y Dios realmente no quiere darnos algo temporal, quiere darnos algo que sea eterno, que sea duradero. Entonces, en su vida personal, aquí vamos a hablar de Pablo. Pablo se vio afectado por algo que llamó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarle. Esta historia la vamos a encontrar en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 7. Pablo suplicó al Señor 3 ocasiones distintas que le quitara ese aguijón, pero Dios dijo no. Esta es prueba. Pablo aprendió a confiar aún más en la gracia de Dios y a vivir para la gloria de Dios en medio de la dificultad. Su respuesta al no de Dios fue gloriarse en su debilidad. En vez de rendirse por la frustración o decidir que Dios no le importaba, Pablo optó por gozarse en la debilidad, enfrentar en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es palabra de Dios. Así que confiemos que a veces el no de Dios nos ayuda tanto como el sí de Dios. Dios sabe el momento, el tiempo preciso en que eso que nosotros le estamos pidiendo tiene que llegar. Así que paciencia, paciencia, porque dice que cuando tenemos paciencia, cuando esperamos por algo de valor, es bueno esperar. La cosa de valor se hace en esperar, dice. Así que esperemos. Dice que el oro se prueba cuando pasa por el fuego. Hasta que no pasa por el fuego, el oro no es probado. Así que tengamos fe y confiemos.